Buenas noches y buena suerte. Los ojos de la mirada crítica de este autor se encuentran años de trabajo en el mundo de la hotelería que han dado de él un perfil psicológico lo suficientemente bueno como para valorar cada uno de los personajes que en sus novelas aparecen y lo más importante, yo lo decía en el transcurso esta tarde mientras estábamos charlando en la rebotica y hablábamos de algo muy importante, a los malos este autor los hace buenos. Incluso es más, los hace que cualquier lector termine queriéndolos, salvando y haciendo una dicotomía de cualquier patología personal o digamos ficticia o fea que pueda tener. Pero sí es verdad que en el mundo de Félix existen dos matices muy importantes. Uno, el de la versión del observador que hace que esto se transmite en una novela y que luego después a posteriori nos pueda dar una clave perfecta para interpretar lo que es la simbiosis de una buena literatura y no curiosamente de una literatura de oportunismo, y otra muy importante, y lo tengo que decir como periodista, la capacidad que tiene en sus novelas de transmitirnos una actualidad palpable en todos sus personajes. Eso pocos autores lo pueden hacer. Pueden jugar con modas, con ritos, incluso a la hora de poder provocar pues un movimiento un poco extraño, pero él ha sabido congeniar desde la primera novela hasta esta matices que a pocos posiblemente se nos puedan escapar. Es decir, son pequeñas cosas de personajes que están en la propia vivencia de lo cotidiano y que nos ayuda a comprender algo que es muy importante, la capacidad que tiene del sondeo psicológico de un lector. Todos aquellos que han sido capaces de tener entre sus manos esta novela, desde la primera página hasta la última, nos ha dejado enganchados. Esto supone un gran ejercicio para alguien que tiene una visión desde el punto de vista literario, no solamente vanguardista, sino también de interés hacia lo humano. Por eso digo que sus personajes más malos terminan siendo buenos. En esta cuestión hay que decir dos cosas. Yo qué podría decirles estando en una temporada muy buena para pensar que Gutenberg es el gran astro para que presentemos papeles. Y aquí tenemos a uno de los mejores editores que son capaces de interpretar lo que un bardo y un rapsoda particular de los pensamientos de ese negro sobre blanco, que es Félix García Hernán, ha hecho por la literatura. Voy a cederos ahora la palabra, cómo no, porque alguien que sí es capaz de arriesgar y de enfrentarse a esta situación son aquellos que promueven la cultura, y cómo no, un editor. No tienes que darle. La candela se la vamos a dar. Buenas tardes, gracias por la asistencia. Me sorprende siempre que presentamos algo de Félix, el poder de convocatoria que tiene, y eso es que alguien ha leído algo de él. Turpión Editores echa a andar con este siglo, por lo tanto somos unos adolescentes como el siglo, y como tal nos hierve la sangre cuando presentamos un libro. Tenemos 49 títulos, este hace el número 49. Sí. Como impresores, mi familia empezó en los años 50, entonces pues no nos ha quedado más remedio que saber hacer libros. Y montamos una editorial porque lo que queríamos era hacer lo que nos gustaba hacer, los libros que nos gustaran. Y así tenemos 3 colecciones, libros de Sansueña, que tenemos 15 títulos publicados, la colección de Octavo, que tenemos otros 16, y uno de poesía que hemos empezado este año, que hay 2 títulos nada más. Todos estos libros están relacionados con los libros, como he dicho antes, y salvo raras excepciones, no publicamos novela. Félix es una de las excepciones. Y es una de las excepciones porque nuestro encuentro con su primer libro, que además no lo editamos nosotros, pero fue un encuentro muy grato y a mí me emocionó ese libro. Entonces cuando me presenta Delfines de Plata, que es el siguiente título que publica, pues lo cogemos con mucho interés, con mucho cariño, con mucho amor, y lo publicamos, está en la calle
y estamos esperando vender 100.000 ejemplares. Bueno, ahora hemos editado El límite oscuro. Seguro que cualquiera de las expectativas que se hayan creado lo superará con creces. Es un gran libro, es un gran título. El listón lo puso muy alto con Delfines. Cuando leí las galeradas del límite, dije, joder, ha saltado. Lo tenía alto el listón, pero lo ha saltado. Pero claro, hace 2 semanas o 3, quizá 3, me presenta otra cosa, que lo tengo que decir. No está autorizado. ¿No me dejas? Bueno, no. Vale, pues ya está. Pues voy a acabar rápido entonces, ¿eh? No, puedes continuar. Di lo que quieras, que estás en tu casa, ¿no? Faltaría más. Sí, sí. Yo pensé ya, digo, este tío no duerme. ¿No has dormido? No duerme porque Preguntáselo a Silvia. sé su trabajo, el trabajo que tiene, cómo está, digo, que no puede con este trabajo que tiene y además escribir lo que está escribiendo, digo, no puede ser. Pero sí, aquí está el personaje querido, muy querido, y creo que va a ser un gran éxito, todo lo que estamos publicando de Félix. No quiero aburriros más y quiero que ahora el fiscal diga todo lo que tenga que decir, porque además muchas de las cosas que quería decir me las ha machacado Ramón, con lo cual está ya todo. La culpa siempre la tiene la prensa, ya lo sabéis, pero no hay problema. Perdona, al final nos tomaremos algo aquí, como la otra vez, y el amigo que no duerme se quedará firmando el libro como la otra vez y se quedará sin probar nada. Esperaremos llevarle alguna galletita. Muchas gracias. Lo bueno que tiene el mundo de la cultura es la capacidad de influenciar en aquello que se acerca al sentimiento y al corazón de las personas. Félix es capaz de aunar esfuerzos, pero al mismo tiempo su propia creatividad nos lleva también a controlar algo muy importante para el buen escritor. Es una parte documental. Si la unimos, como no, a la experiencia de la amistad, descubrimos que en el caso que concierne a esta novela, y aparte también de otras, incluso aquella que poco a poco el editor casi va a desvelar, tiene que ver con esas charlas, con esos coloquios y con esa amistad que les une, por ser del Real Madrid, creo, con el siguiente ponente, que es un orgullo tenerlo hoy además con nosotros. Es un ser humano que ha dado ejemplo claro de cuál es la equidad y la postura no solamente pública, sino también de sentimiento a la hora de tratar informaciones, y lo dice un periodista bregado en otros temas, pero que curiosamente aquí tengo que decirlo, y que ha hecho siempre de su ética, de su norma moral, una actitud como ejemplo para muchos que se llamasen públicos o quisieran tener o otorgar prebendas. Hablar de la novela es hablar, como bien digo, de factores técnicos sí, pero humanos también. ¿Y quién mejor que un fiscal, una persona docta en una materia tan seria como es la de la equidad, la de la justicia y la de la salvedad de muchas otras de las problemáticas que se ven en la conducta de los seres humanos, para que desgranen muchos de esos personajes su información en charlas que no solamente son futbolísticas, sino también literarias? Don Mariano Fernández Bermejo, por favor. Muchas gracias, Ramón. Placer. Sí, funciona, sí. Supongo que se me escucha. Gracias, Félix. Estoy aquí porque efectivamente... No se oye. ¿No? Sí, ¿verdad? Félix y yo somos amigos, y por eso estoy aquí, simplemente. Soy lector de Félix desde que nos dio la gran sorpresa el primer día, con su primera novela, y hemos compartido algunos secretillos de la trastienda de cada una de ellas. En esta ocasión me pidió que viniera aquí, me hizo el honor de llamarme para que presentara la novela. Estoy encantado de hacerlo. Solo me vi otra vez en un trance semejante, pero era más fácil. Era una novela histórica sobre Felipe II y su leyenda negra, y yo allí podía contar lo que quisiera, todo se sabía de antemano. Hoy tengo que tener mucho cuidado con lo que digo, porque hablando de novela, de un thriller magnífico,
un buen ejemplar, un magnífico ejemplar de novela negra. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, no quiero desvelaros nada. Cuando me pidió que viniera, mi primer pensamiento, no os riáis, fue para el cura del Hornillo. El Hornillo es un pequeño pueblo al lado del mío, yo soy de Arenas de San Pedro. Es un pequeñito pueblo que tenía, allá por los años 40-50, yo le conocí en los 50, un cura aguerrido, hombre de temperamento severo, con esa autoridad que solo daban en la época del manteo y la teja para los jóvenes. El manteo era una capa pluvial de grueso paño zamorano y la teja ese sombrero plano, parecido a un sombrero cordobés, solo que en cura. Nuestro cura decidió montar un cine en la parroquia y compró o le regalaron una máquina que yo creo que era de 19 milímetros y empezó a dar cine. Era un hombre de autoridad, no hace falta decirlo, años 50. Mandaba desde el púlpito, en la parroquia y en sus aledaños, donde estaba el cine. Y cuando proyectaba películas de las que llamábamos entonces policíacas, por cierto, eran casi todas francesas, y actuaba un tipo llamado Eddie Constantin, que había sido boxeador. Bueno, pues nuestro cura, con su talante autoritario y con una verborrea inútil de intentar frenar, se empeñaba en ir contando la película a medida que la proyectaba. Y tenía un micro. Y el micro era más potente que el púlpito. Con el micro no había quien lo callara. Y cada vez que un personaje de aquellas novelas policíacas aparecía en escena, anunciaba a quién se iba a encargar de matar de los que aparecerían luego. Los escándalos que se produjeron fueron fuertes y era una época en que no había escándalos. Nadie podía escandalizarse de nada y mucho menos discutir la autoridad de mi querido amigo, el cura de teja y manteo. Pues pensé en él porque yo no podía discurrir por esos derroteros y contaros la novela, así que con mucho cuidado intentaré trasladaros las reflexiones que hice después de su lectura. Unas impresiones que partieron de esa requete lectura y que me hicieron preguntarme, pero ¿qué tienen las novelas de Félix para que sean tan impactantes? Y anduve reflexionando de la época en que leía Dashiell Hammett, toda esta tropa, pensando en el halcón maltés, pensando en tanta gente que ha escrito novela negra casi tan bien como Félix. Pues pensando en aquello me dije, yo creo que una buena novela y sobre todo una novela negra tiene que tener lo primero una magnífica historia. Si no hay historia, no hay sustento. Tras las dos anteriores, ha vuelto Félix con una magnífica historia. Es una historia sólida, atractiva, es muy original. Y tiene algo que no puede faltar. Tiene una base real. Y sobre esa base real se construye la ficción que resulta creíble. La base real nos introduce en el mundo de la corrupción, genérica, política, judicial. Nos introduce en las debilidades del alma de la gente común. Félix ha mirado a la calle y se ha encontrado con personajes en la calle y se ha metido en el alma de esas personas normales puestas en situaciones críticas. La base real es también el mundo del abuso de poder y la zona oscura de los defensores del orden cuando transponen el límite. Sobre esa base real construye una ficción que sin embargo resulta muy creíble. Buena historia pues, bien documentada. Ya conocemos al Félix melómano, no necesitaba documentarse cuando tras el telón es un hombre que sabe de ópera lo que no está escrito, pero ahí estaba esa documentación que adquirió durante años. Nos metió luego entre bambalinas con Noelia Palacios y luego en Delfines de Plata nos introdujo por los vericuetos, por los secretos de ese apasionante universo que son los hoteles de lujo. Algo sabe de eso. Ahora vamos a entrar con él en esta novela, en la trastienda del mundo policial.
donde el poder político presiona, obliga, retuerda, sea muy ágil, muy vivaz. Esas 4 características de una buena novela: la historia magnífica, bien documentada, sólidamente estructurada y ágilmente contada, está en el límite oscuro. Por eso, a quienes ya conocéis alguna de las anteriores, Tras el telón y Delfines de Plata, o ambas, no os va a sorprender que yo os diga que el límite oscuro, Félix, eres muy bueno poniendo títulos. El límite oscuro sigue siendo un gran título. Pues el límite oscuro vuelve a enganchar, lo ha dicho Ramón hace un momento, vuelve a enganchar desde la primera página. No os sorprenderá tampoco que os diga que hay un verdadero torbellino narrativo, es Félix en estado puro, que impele al lector a leer y le impide la pausa. Tampoco os sorprenderá, a los que ya le conocéis, la acción trepidante, rápida, intensa, agitada, y la tensión constante que en un crescendo sostenido transporta al lector en volandas al desenlace, a un desenlace que necesitas, al desenlace al que ansías llegar, necesitas llegar para cerrar la historia, pero un desenlace al que temes llegar porque te cierra la historia y con ella el gran disfrute de la novela. Y eso es esencia de una buena novela. A quienes os acerquéis por primera vez a la obra de Félix, a la narrativa de Félix, además de todo eso os va a sorprender, a mí me ha sorprendido ahora, a pesar de ser lector de repetición, la originalidad del planteamiento, la actualidad del tema y del modo de llevarlo. Hace una incursión por el mundo de las redes sociales que conoce muy bien, la sutileza con que Félix nos mete a Alfred Hitchcock y sus extraños en un tren como sin querer en la novela, el giro intimista, esto para los que ya les conocíais, de Javier Gallardo, nuestro comisario de cabecera. De repente tenemos otra perspectiva de ese hombre inteligente, serio y buen profesional. Y quizá os sorprenderá la reflexión a que induce la justificación de la ilegalidad por razón de los fines que se persiguen, cuando los teóricos defensores del orden traspasan el límite de lo legal y se internan en el oscuro terreno de la justificación de conductas contrarias a la ley, delictivas, por razón de la consecución de fines que se entienden queridos por la ley. La novela de Félix nos sitúa de plano, como es él, sin anestesia, ante el espejo de una sociedad en que, junto a los decididamente corruptos, vulneradores nítidos de las reglas en beneficio propio, y por ello situados claramente al otro lado del límite, agentes normales, a cualquier persona, que en determinadas condiciones, que para ellos pueden ser excepcionalmente límites, pero que no lo son objetivamente, se plantean atravesar ese límite también en una actitud justiciera que no puede ocultar el cúmulo de motivaciones egoístas que impulsan su acción. Motivaciones no tan diferentes quizá de esos servidores del orden, de la policía, cuando traspasan también ese oscuro límite en busca de la justicia, pero también del éxito político de los jefes, del propio éxito profesional, el propio éxito profesional de los protagonistas, con las secuelas de éxito social y éxito económico que suele acompañarlo. La novela, como digo, induce a una reflexión sobre esa vieja cuestión del potencial justificante de los fines. ¿Justifican los fines los medios ilegales? Se cuida a Félix de aventurar criterios con aspiraciones de validez general. Eso va a quedar para el lector, que si quiere, podrá con esa reflexión prolongar el regusto que a buen seguro le va a dejar la incursión en este oscuro límite, el límite oscuro, un regusto a novela negra de aventura, al que Félix, por cierto, ya nos tiene bien acostumbrados.
y que es de esperar rentabilice el mundo del cine, porque constituye un magnífico guión con enormes posibilidades en el séptimo arte y además, y termino, sin riesgo a estas alturas de que otro cura atrabiliario, como mi paisano, el de los niños, se empeñe en desvelar a los espectadores los secretos de la historia desde el inicio de la misma proyección. Muchas gracias, Félix, por tu nueva novela. Me he puesto ya a la lectura del otro, pero este es el momento del límite oscuro. Muchas gracias. Ninguno de los dos puntos, ninguno de los dos supuestos son capaces de callarse. Estamos tratando de no desvelar el último hallazgo que nuevamente, fíjese quién habla, que nuevamente además nuestro autor tiene ya bien calentito y además preparando valeradas, donde vamos a encontrarnos con una cuatrilogía maravillosa de ese comisario Gallardo, que en un principio fue inspector, y donde lo apasionante de esto es encontrar un autor que se convierte también en notario de la propia realidad, aquella que nos circunda y que nos toca muy directamente, incluso para aquellos que son un poquito más jóvenes, van a descubrir cómo ese cambio y ese giro de acontecimientos que se reproducen en la vida ordinaria también se pueden plasmar en una novela con un carácter y con un énfasis que, como bien hemos dicho, pueda ser de ficción, pero donde la realidad se supera a esa misma ficción. ¿Qué decirles de este Fénix de los ingenios, que es Félix García Hernán? Excelente como amigo, excelente como autor y excelente también como sabedor de la importancia que tiene el mundo de la cultura y el mundo de la novela, y concretamente el de la apreciación por el significado más especial de cualquiera de los personajes que se describen en sus páginas. ¿Por qué digo esto? Porque primero, como bien sabéis, fue conciliar antes que fraile. Depende mucho de su trabajo a lo largo de la vida en el ámbito del humano y en el contacto con el personal con el que la ha tratado, que en sus novelas se vea reflejado muchos de los espíritus que cada uno de ellos lleva. ¿Qué significa? Que incluso el más malo, como yo bien decía al principio, termina por hacer lo bueno, porque es el hilo conductor de esas novelas salvajes que se traducen en que uno no duerma y que desde la primera página hasta la última nos haga ser rehenes, ¿sí?, de una ficción que posiblemente se convierta también en realidad. Félix García Hernán, todo vuestro. Bueno. Definitivamente la próxima vez me pido primero, porque claro, después de estos monstruos, a ver qué historias cuento yo. Mariano, muchas gracias por estar aquí, pero sobre todo muchas gracias por haber estado siempre ahí, donde están los amigos en los momentos duros y los momentos buenos. Ya sabes lo que te quiero y cómo valoro tu opinión en muchos aspectos de la vida. Querido Ramón, mi amigo, mi agente, espero que alguna vez mi pluma valga tu verso, porque entonces me irá muy bien, ¿sabes? Ha dicho lo de agente, ¿eh? O sea, 007, pero en otra versión. Vale. Y José Manuel y Yurema, gracias por haber confiado en mí desde el principio. Sé que estamos en una carrera de obstáculos, es el Gran Nacional, pero lo vamos a ganar. Estoy convencido de ello. Bien, quiero por supuesto agradecer a Lola y a Juan, mis directores de comunicación, que están siempre preocupándose de que las novelas mis novelas estén en mi conciencia literaria, Julio Cano, que está por ahí, y a José María y a Carlos, que son mi conciencia policial. Son quienes me ayudan a ir desentramando historias y los que me dicen que si me estoy equivocando demasiado. Agradecer a las personas que han venido desde muchísimos kilómetros, el caso de Rafa, de Jaime, de Mariano, que han venido desde Marbella, desde Barcelona, y a todos los que estáis aquí. Pero especialmente quiero agradecer a los propietarios de este hotel, a los señores Santos, está aquí Jesús María Santos, están aquí los hermanos Santos, y quiero agradecerles incluso con la figura de su director, de José Alberto García Nadón, no solamente el que nos estén siendo nuestros anfitriones hoy, sino que me hayan permitido en ayudar a que esa crisálida que había aquí, que se llamaba el Hotel Convención, se haya convertido en una mariposa espléndida, que es el orgullo de la hostelería madrileña y de la hostelería española. Muchísimas gracias. Y ni puedo, ni quiero, ni debo olvidarme de dos personas, de Silvia y de Sergio.
de la Silvia que me aguanta en los momentos buenos, en los momentos malos, en los momentos de creación, cuando no existo, cuando me tiene que estar dando en el brazo para saber si estoy vivo. Y en mi hijo Sergio, la persona de la que únicamente he recibido alegrías, que cada vez que hablo de él se me cae la baba. Bien, y ahora ya he acabado con los agradecimientos. Gracias, Sergio. Han pasado ya prácticamente 2 años desde la primera vez que nos vimos en la presentación de Tras el Telón, y os puedo garantizar que han sido los 2 años más apasionantes de mi vida. El veros aquí ahora a todos me hace estar en la seguridad de que estoy haciendo lo correcto. Todos los nervios que me han ido atenazando durante toda la mañana y toda la tarde me han desaparecido al ver con el cariño con el que me acogíais. Creedme que no me lo merezco. Y respecto al límite oscuro, que hablaba del título, lo que sí os puedo asegurar es que no es la senda que he tenido que recorrer para adelgazar estos kilos que me habéis dicho muchos de vosotros. Esto ha sido otro camino también bastante complicado, pero no es eso. Como decía mi querido amigo Mariano, Tras el Telón me apoyé en algo que conocía perfectamente, o que creía conocer perfectamente, como son los entresijos de la ópera, de la música. Ahí diseñé un escenario en el que creo que me moví con relativa facilidad. En la segunda busqué la solución fácil de ir a lo que había sido mi vida y a lo que sigue siendo mi vida, porque estoy ayudando a poner en marcha otra de las joyas que va a tener esta ciudad, que va a ser el nuevo Hotel Doverty by Hilton Madrid Parado, que se va a abrir dentro de poco. Bien, me apoyé en mi segunda faceta, que es la de hotelero, y pude escribir Delfines de Plata, pero claro, cuando me puse a escribir la tercera se me habían acabado ya las excusas, ya no sabía de qué escribir. Y lo que hice, vuelvo a referirme otra vez a mi amigo Mariano, fue simplemente encender la televisión, encender la radio, leer la prensa y bajar abajo a la calle y mirar. Y me empecé a encontrar con diferentes tipos de personas que estoy seguro que vosotros os habéis cruzado continuamente con ellos en estos últimos años. Como puede ser un alto funcionario que hace continuamente cohecho, un juez mercantil corrupto, una directora de banco estigmatizada porque se ha visto obligada a vender acciones preferentes a clientes, a familiares y amigos que ahora ya no la quieren mirar a la cara. Un empleado que se piensa que porque la propiedad le ha puesto un pito y una gorra es capitán general y está a la misma altura que sus clientes. Se da cuenta tristemente de que eso no es así cuando se siente estafado por uno de sus clientes, que es un broker de bolsa. Y finalmente un personaje quizás el más trágico de todos, que es un oscuro administrativo que en su momento se metió a comprar un chalet y a firmar una hipoteca que estaba claramente por encima de sus posibilidades. Seguramente sin pensar que en cualquier vaivén que hubiera económico iba a salir mal parado, y sí que también nadie del banco le dijera que eso le podría pasar. Le es tan costoso que incluso su mujer somatiza todo el problema y acaba mal la pobre. Una vez dicho eso, voy a intentar hacer una introducción a la novela sin caer en spoilers, algo que es muy complicado al tratarse de un thriller. 3 personas que han sido duramente tratadas por la crisis tan en boga ahora, a nivel español y a nivel mundial, deciden unirse a través de un foro digital tan en boga. Es impensable que hoy día, que hace 20 años, una persona de Málaga contactara con una persona de Barcelona, si no es como sucede ahora a través de los foros digitales. A través de este foro digital de un periódico coinciden estas 3 personas y deciden tomar venganza de los que le han llevado a la situación en la que están. Pero El límite oscuro no es una novela de negros y blancos, hay multitud de claroscuros, como también ha comentado Mariano, que me ha pisado todo, ¿sabes? Esos personajes, ni los verdugos son tan verdugos, ni las víctimas son tan víctimas. Según se va avanzando en la lectura nos iremos dando cuenta. Pero a lo que realmente hace mención El límite oscuro, el título, es a uno de los grandes dilemas que existe en la humanidad, saber si el fin justifica los medios. Voy a intentar recordar una de las frases que figura en la novela, que no es mía. Es de un director general de policía, que fue general del ejército y al que se le puede acusar de todo menos de reaccionario. De hecho, ayudó a parar un golpe de Estado. En un momento, en una entrevista, dijo que en una democracia hay cosas que no se pueden hacer. Si se hacen, no se pueden decir. Y si se dicen, hay que negarlas. Simplemente dejo la frase aquí, encima de la mesa, para que cada uno tome sus conclusiones precisas.
Y ese es el problema en el que se encuentra nuestro amigo Javier Gallardo, cuando ve que continuamente él está traspasando esos límites que le impone la justicia, porque sabe que si no llega a ellos, le va a ser imposible hacerse con los malos, entre comillas, ¿no? De hecho, uno de sus compañeros en la novela le recuerda, cuando se está fustigando por hacerlo, que mientras mucha gente los traspasa los límites para beneficiarse, él los está traspasando para coger a los que se benefician de ellos, ¿no? Pero entramos en un terreno muy pantanoso y muy delicado. Y también el límite oscuro, y aquí quiero hacer un paréntesis, porque sé que va a haber lectores que cuando lean la novela a lo mejor no les va a parecer muy bien el plano humano que van a descubrir de Javier Gallardo, pero lo tenía que hacer porque se lo debía no solamente a Javier Gallardo, me lo debía a mí mismo y sobre todo os lo debía a vosotros, que después de que leyerais Delfines me preguntabais más acerca de Javier Gallardo, queríais saber qué pasaba con Javier Gallardo. Javier Gallardo se encuentra por primera vez en su vida con un tema personal muy delicado que le hace dudar de sí mismo. Espero que cuando lo descubráis os parezca bien. Quiero también comentaros que El límite tiene una diferencia con mis otras dos novelas. De hecho, en una de las críticas que hicieron Tras el telón me comentaron que era un thriller castizo. Hablaban de un thriller castizo porque se desarrollaba casi toda en Madrid. En Delfines de Plata también ocurre. No así en El límite. El límite está continuamente moviéndose, ya no solamente por España, sino por fuera de España. Y hasta aquí puedo leer. He intentado, cuando he escrito El límite oscuro, en vez de dogmatizar, porque no he querido hacerlo, sino divertir. Dios me libre de querer decir que escribo para mí, que no escribo para mis lectores. Yo escribo para vosotros, para mis lectores. Entre otras cosas, porque mi literatura solamente es lo que vosotros pensáis que es, ni más ni menos. El famoso aforismo. Y creo que disfrutéis con la lectura de El límite oscuro como yo he disfrutado escribiéndola. Os comento una anécdota que me ha pasado cuando tuve que corregir las galeradas que me mandó mi amigo José Manuel, porque hacía tiempo que no leía la novela, que me empecé a enganchar a lo que yo había escrito. Está mal que lo diga yo, pero me pasó así. Entonces, claro, siempre me decía, oye, estate a lo que tienes que estar porque tienes que estar corrigiendo, déjate si ya sabes cómo va a acabar, ¿no? Pues me gustaría muchísimo que a vosotros os pasara exactamente igual. Finalmente, solamente os ruego que si os ha gustado lo contéis, que lo digáis, que se lo digáis a vuestros amigos, que utilicéis las redes para comunicarlo, porque será la única manera de que este tren pueda seguir avanzando. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por arroparme con el cariño que me arropáis siempre, muchísimas gracias por leerla. Buenas noches y buena suerte. Estas son las miles del éxito mejor ganado para cualquier autor, cualquier actor, cualquier ser humano que se dedique al mundo de la cultura. El reconocimiento de un aplauso, pero sobre todo el sentido, cuando alguien que te transmite desde el punto de vista lo que hace Félix, es decir, capaz de ser transgresor en sus formas, pero sobre todo también transgresor de los sentimientos, para que alguien que pueda tener la capacidad de leer uno de sus libros le deje en vilo, pensando si puede o no puede realmente terminar la novela. Eso es lo más importante. Vamos a empezar un pequeño debate. Hola Félix, buenas tardes, hola a todos. Yo tengo la suerte de haber leído ya El límite oscuro y tengo que decir que es una novela magnífica. Lo que se ha dicho incluso se me ha quedado corto. No obstante, siempre he tenido una pregunta en mente. Soy un lector ávido de novela negra. Y en la novela negra se suele dar un caso y es la caída por parte del autor en el maniqueísmo fácil. Tú, sin embargo, no lo haces. ¿Trabajas mucho personaje por personaje para no caer en estereotipos? Gracias, Federico. Bueno, lo intento. Lo que intento es lo que he hecho en mi profesión siempre, ponerme en la piel de vosotros, del cliente, del lector, saber qué es lo que está esperando. No quiero desvelar tampoco ningún secreto, ni creo que sea tan importante el decir que yo trabajo sin escaleta. Los escritores que estéis aquí sabréis perfectamente lo que es. Yo no tengo planificado, no sé cómo va a acabar la novela cuando empiezo. Tengo una ligera idea de lo que va a pasar, pero no quiero saberlo porque eso es lo que me va a indicar que vosotros cuando lleguéis, cuando os falten 50 páginas, no vais a saber lo que va a pasar.
Respecto al maniqueísmo, es la trampa más fácil la de caer en eso. Sí. La de caer en eso. Es más, uno de los problemas graves que tengo, que he tenido en las 3 novelas, es el empatizar demasiado con Javier Gallardo. Me va a costar quitármelo de encima, a Javier Gallardo, es un poquito pesado. Gracias, Federico. Gracias. Para el actor, esto último que has dicho de Javier Gallardo, curiosamente contrasta lo que se ha parecido, parece traslucirse de lo que se ha aventurado. Hay una 4ª edición de Javier Gallardo, Ramón Bermejo dice. Lo que os puedo garantizar es que con El límite oscuro no tengo ninguna sensación de haber terminado una trilogía. Y hasta ahí puedo leer. Cuando leáis El límite oscuro veréis también cómo Javier Gallardo va creciendo, cómo el personaje va creciendo desde aquel personaje secundario que apareció tras el telón hasta ahora. No tengo ningunos celos de Javier Gallardo, me encanta Javier Gallardo. Creo que Javier Gallardo tiene muchas cosas de mí, ¿sabes? Continuando sobre esto, Javier Gallardo hasta ahora nos ha parecido una persona pues, sagaz, inteligente, pero de su vida personal, de sus afectos hemos sabido poco. ¿Estáis adelantando algo? Bueno, lo vais a leer y alguno se va a acordar de mí cuando lo lea, ¿no? Pero ahí lo dejo puesto. Ahí lo dejo puesto, sí. Es que yo he echado en falta siempre ese otro aspecto más humano. Y yo. El aspecto pasional, de relación, Y que haya una persona en su vida. Sí. ¿Eso está o no está? Julio, lo vais a ver, pero no. Ya os garantizo que va a crear controversia el tema. Sí. Muy bien, gracias. Él nos ha atrevido a decir cosas, pero ya ha soltado bastantes. Y hay que reconocer que el personaje puede parecer todo lo frío desde el punto de vista profesional, pero sin embargo os reserva una sorpresa a todos los lectores en esta próxima entrega, bastante buena, donde esa parte de la capa fría y profesional, cual plomo en un atanor, se convierte en oro. Prepararos porque el personaje va a ser la bomba. Y la bomba en un sentido mucho más particular. Mucho más particular. No te voy a destripar nada, pero va a ser tremendo, de verdad. ¿Alguien más por ahí? Hablábamos de cine anteriormente, perdón. Y es curioso porque hablábamos de tu novela, Félix. Todos aquellos que somos lectores de las novelas de Félix descubrimos cómo están pregueñadas y preparadas para que en un momento dado se conviertan en visuales. Y lo digo desde el punto de vista como si fuese una adaptación cinematográfica. Al final, cada uno tiene una interpretación. Cuando a los finales de él, evidentemente tiene una interpretación de la gran sorpresa, pero casi son escaques sacados fuera de un contexto y puestos a lo mejor en una actitud casi milimétrica de poderlas visualizar. Eso ocurre porque tú tienes una manera de escribir que no solamente perfilas el personaje, sino también lo haces visual. Escribo porque lo escribo así, porque es que en vez de estudiar, que es lo que tenía que hacer de pequeño, me dedicaba a las novelas, ¿sabes? Eso es lo que me pasaba, y a ver mucha película. Si lo visualizo, y mi principal preocupación, además lo sabéis, los que sois probadores de mis manuscritos, que lo primero que os pregunto es si visualizáis la novela. Es lo que más me preocupa, porque si un lector no visualiza la novela, estoy perdido, no me sirve para nada. Ha introducido Ramón un asunto muy importante, el de cine. A mí siempre me ha parecido que tus novelas eran perfectos guiones para rodarlo. Pero me parece que ha hecho una afirmación el señor Fernández de Bermejo de Alfred Hitchcock y de Extraños en un tren. ¿Es cierto? Pues rozando el spoiler, sí. Lo ha dicho perfectamente bien. Sí. Bueno, lo del spoiler no sé si es algo del fútbol o no, ya me lo contaré luego. Bueno, yo tengo un recuerdo de aquella. ¿Por qué no nos resumes un poco lo de Extraños en un tren? Bueno, porque yo tengo un recuerdo, pero bastante vago. Puede ser muy importante. Me parece que la clave de la novela puede estar ahí. Es que sí, lo van a ir viendo, porque Extraños en un tren, que bueno, ya muchos la conocéis, la gran novela de Patricia Highsmith Smith, de dos personajes que se encuentran en un tren, que la vida les ha castigado y deciden unirse para tomar venganza de lo que les ha pasado. Entonces por ahí van los temas, ¿no?
pero en ningún momento está en mi ánimo el plagiar al grandísimo maestro, porque además no podría, ninguno de los dos, ni al Patricia Highsmith ni al gran Alfred Hitchcock, ¿no? Sino utilizarlo como motor, ¿no? De todas las formas, el tema de Estrellas en Montreal es simplemente un episodio dentro de la novela. Yo creo que tus personajes son morales, es decir, tú juegas a la baza de tener ejemplos que puedan servir como, digamos, ideales para poder tener una trama desde el punto de vista literario. Luego después tú desarrollas las Sobre todo me gusta dotarlos de una integridad grande a mis personajes, sobre todo a los buenos, ¿no? A los policías, que lo que están haciendo, lo que es la amistad, ¿no? Lo importante que es la amistad. Al final de la vida lo que te queda son varios familiares, tus hijos, tu mujer y los 4 o 5 amigos de verdad, ¿no? Y yo, como he tenido la gran suerte que la vida me puso en un momento a prueba y ahí habéis estado vosotros, creo que lo menos que puedo hacer es hacer un homenaje a la amistad en mis novelas. Sí. Fantástico. Pues, ¿qué más os puedo comentar? Que evidentemente el autor estará encantado de seguir firmando los ejemplares. Vamos a degustar los maravillosos platos que preparan en esta santísima casa, que tienen un catering excelente.